Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en tu programa Despertar Cristiano. Un poquito tarde, pero seguro. En el día de ayer, por motivos ajenos a nuestra voluntad, no pudimos estar presente en el programa, pero hoy continuamos con esta serie de explicación de Apocalipsis. Ya estamos finalizando, pero damos las gracias al Señor que muchas personas están entendiendo el mensaje, aprendiendo, y este es el objetivo de este programa y de este programa Despertar Cristiano, que las personas pues despierten y busquen la adoración verdadera, la adoración que es la genuina y la que Dios aprueba. Ese es nuestro objetivo. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios le guarde. Buen día. Buen día para todos ustedes. Ya no hacía falta estar aquí en cabina porque ayer por motivo ajeno a nuestra voluntad no pudimos estar aquí presentes, pero aquí estamos para todos ustedes, para llevar palabra de vida a todos ustedes que están conectados, que ansiosamente han estado esperando por hora este mensaje. Cuando uno se acostumbra a escuchar la palabra de Dios todos los días y falta un día, a uno le parece que son muchos días. Un solo día que uno falte, ya a uno le parece que tiene muchos días ausentes, pero aquí estamos para alegrarnos, para fortalecernos con la palabra de Dios. Nuestro objetivo es presentar nuestra salvación. ¿De dónde depende? San Juan, el libro de San Juan, capítulo 17, relata en uno de sus versículos que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Y la sierva de Dios aclara que el Hijo es una persona individual al Padre. Y la iglesia ha venido enseñándolo, los dirigentes de la iglesia, yo digo que han venido enseñándolo de manera errónea, porque de dónde viene esa enseñanza que los hermanos expresan. La mayoría de hermanos, usted le pregunta quién es el Padre, quién es el Hijo, y le van a decir que uno solo es el mismo, que es el mismo. Entonces, eso abunda en más de un 60% de los miembros de la iglesia. Esa doctrina que es falsa, decir que Jesús es el Padre y que el Padre es el Hijo. Son dos personas individuales, dice la sierva de Dios. Dice la sierva de Dios que Jesús es un miembro individual a la persona del Padre. Entonces, es bueno que estemos claros. San Juan capítulo 17 dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Amén. Vamos a orar en esta mañana para que sea el Espíritu Santo quien hable a través de nosotros en esta mañana. Oramos. Eterno Dios y Padre que está en los cielos, en el nombre de su Hijo Jesucristo en este momento le damos las gracias, Señor. Reciba usted toda gloria, honra, Padre amado, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos, Señor, que usted ponga en nosotros el Espíritu Santo, sean sus palabras, no las nuestras, Señor. Que hablemos nosotros la verdad, así como Jesucristo habló su verdad, así como su palabra es su verdad, Señor, que también usted la ponga en nosotros, Padre amado. Rogamos para que el entendimiento de aquellos que escuchan este programa sea abierto y que ellos reciban conocimiento de usted, Padre amado, y que usted y su Hijo Jesucristo les ayuden, Padre Santo, a escapar del castigo que viene a este mundo, Señor, a los que son desobedientes. Perdone nuestros propios pecados, nuestras propias culpas, Señor. Guíenos cada día más, haciendo honor a su propio nombre. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que buen día para todos ustedes. Como viene hablando mi compañero Manuel Tineo. Está apagado el aire, pues yo estoy quemándome. Como viene hablando mi compañero Manuel Tineo, es necesario, dice la palabra del Señor, lo dice Jesucristo, no nosotros,
que es necesario volver a predicar el evangelio eterno. Es necesario, ¿por qué? Porque hay mucha confusión, hay un mensaje oculto que las religiones no están predicando. Lo han ocultado. Lo han ocultado. El mensaje del Hijo de Dios está oculto. Las personas no saben realmente distinguir a Jesucristo de Dios Padre. Y Jesucristo vino y se representó a sí mismo, a nosotros. Nos dijo el objetivo, cuáles son sus funciones. Y esto es un grave peligro. ¿Sabe por qué es un grave peligro? Porque haciendo esto, entonces muchas religiones están aboliendo la palabra de Dios Padre, quien el mismo Jesucristo dijo: no penséis que yo he venido a abolir los profetas. Exacto. Jesucristo no vino a abolir la palabra de su Padre, sino a cumplirla. Oigan muy bien, a cumplirla. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día la fe en el Hijo de Dios no se está ejerciendo. Porque si Cristo, ¿qué es tener fe en el Hijo de Dios? Es que si Cristo dice que tiene un Padre, usted tiene que creer eso, que Él tiene un Padre. Si Cristo dice que va al cielo y volverá, usted tiene que tener fe de esperar que Él vuelva. Amén. Si Cristo dice yo soy su maestro, usted tiene que creer que Él es nuestro maestro. No cambiar hoy en día las palabras del Hijo de Dios. No podemos cambiar la palabra del Hijo de Dios a nuestra voluntad. Ahora, ¿qué dice el mismo Jesucristo? Si te hace falta conocimiento, pídelo a Dios. Amén. ¿Qué dice? Dice, si nos hace falta conocimiento, pidámoslo a Dios. Porque aunque a mí me haga falta conocimiento, eso no me da la autoridad de cambiar la palabra a gusto mío, por el simple hecho de que yo no lo entienda. Así es. Hay algo que hay que explicar aquí, que como advertencia a la iglesia. A la iglesia. Porque esto es para el que estudia, para el que ya tiene un poco de conocimiento. No es para el mundo, porque el mundo usted le habla de la palabra de Dios y usted le está hablando en un idioma que ellos no conocen. El mundo. Pero la iglesia sí, cuando usted le habla de la palabra de Dios, la iglesia entiende. Por poco que lea, entiende algo. Hay muchos que saben esto, que el Señor dice que es necesario que se predique el Evangelio nuevamente para que entonces venga el reino de Dios. Es necesario, dice, que se predique nuevamente para que entonces venga el reino de Dios. En un 70%, los creyentes están pensando que es que se va a repetir lo que se ha predicado. No, no es eso. Hay muchos que se conforman y dicen, bueno, pero se va a predicar por última vez. Eso es como otra oportunidad para la gente. Muchos creyentes creen en eso, de nuestra iglesia, porque estamos hablando del pueblo de Dios que ya conoce. De nuestra iglesia, pero que Dios le va a dar una oportunidad a la gente, nuevamente se va a predicar el mensaje otra vez. No es eso lo que el Señor está diciendo. Es que tiene que predicarse originalmente el mensaje de los apóstoles. El mensaje de la edad primitiva tiene que predicarse, porque de los apóstoles para acá no se está predicando. El mensaje, la esencia del mensaje se perdió. Lo anularon por una razón u otra, no sé.
Pero no es que se va a repetir el mismo mensaje, es que no se ha dado el mensaje, que es diferente. Señores, miren lo que pasó en Estados Unidos, en el estado de Texas. Quizá muchos incrédulos o personas que no creen dirán, no, eso pasó porque tenía que pasar, otros creen. Pero dice la palabra, no lo digo yo, sino lo dice la palabra del Señor. Búsquelo, porque yo no voy a estar diciéndole dónde se encuentra. Yo no soy de esos que hablan y de una vez agarran la Biblia, no. Yo estoy seguro de lo que estoy hablando y de lo que estoy hablando está en la palabra. Ahora, búsquelo usted. Agarre Google o el internet y escriba lo que estoy diciendo y le va a dar el versículo. Porque hay personas que usted le dice, búscamelo aquí, y se lo busca y aún así no lo creen. Pero dice la palabra del Señor que Dios mismo es quien sustenta al extranjero, al necesitado, a la viuda, a los huérfanos, que Dios es que lo sustenta. Amén. En Estados Unidos y también aquí en la República Dominicana, los extranjeros están pasando mucho trabajo. Pero en Estados Unidos, un gobernador dijo que aun si Dios mismo fuese un inmigrante, lo deportarían. Y en un día, en una hora, de repente, en ese estado, hubo una inundación, un desastre, como nunca jamás antes lo habían visto. Oigan bien esto. Como nunca jamás lo habían visto. No se sabe cuántos muertos hay. Se desbordaron las aguas. Vaya y vea la noticia, vea las noticias. No crea a nosotros, sino crea en la noticia. Ahora, Dios puso un ejemplo, porque eso es por ejemplo. ¿Qué le sucederá? ¿Qué le sucederá en aquel tiempo a los que se han robado a nivel religioso lo que es de Dios, que le pertenece a esas personas? Porque ahí Dios no estaba defendiendo un sacerdote ni un pastor. Dios estaba defendiendo los huérfanos, los necesitados y los extranjeros, cumpliendo su palabra. Porque aún a él mismo le dijeron, búsquelo en la internet, que hoy en día la información de nuestro planeta entero está en la internet. Búsquelo para que usted vea. Dijeron que si aún Dios mismo fuese un extranjero, lo deportarían. O sea que no hay misericordia para nadie. Y se nos olvida que es un mandato divino, cuidar del extranjero. Cuidar. Y todos esos niños, eso es como la niña de los ojos de Dios, todos esos niños y toda esa gente, y el daño que se le está haciendo, es una injusticia, porque si van a deportar, un ejemplo, los padres, entréguenle su niño, pero entonces quieren quedarse con los niños y deportar a los padres. ¿Qué es esto? Eso es un crimen. Miren lo que dicen en el Salmo 146, versículo 9. En el Salmo 146, versículo 9 dice: el Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y trastorna el camino de los impíos. ¿Cuál es la impiedad? Usted ponérsela difícil a un infeliz, a un pobre inmigrante que usted sabe que no es por salir a pasear, porque es muriéndose del hambre que sale de su tierra a buscar vida. Entonces, que usted se la ponga difícil. Claro que quizá la ley no permita todo eso, pero tenemos que saber actuar, hay que ser tolerantes con la persona.
Así es. Entonces, señores, ustedes dirán, ¿y qué tiene esto que ver con lo que dijo mi compañero Manuel Tino al principio? Lo que pasa es que esto tiene que ver con el mensaje original. Esto tiene que ver con el mensaje original de la salvación nuestra, de lo que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo vino a restablecer el reino de Dios aquí en la tierra, porque dice, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre ustedes, porque que el reino de Dios consiste en el Hijo de Dios. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Por quién fuimos salvados? ¿Quién entregó su vida por nosotros? ¿Quién nos unió nuevamente con el Padre? Fue Jesucristo. Esto que el hermano está explicando, eso tiene sentido, eso va todo acorde, porque el Señor manda que nosotros tenemos que velar por los pobres, por los huérfanos, por la viuda, por los extranjeros. Entonces, si Dios lo ha bendecido a usted, en el caso mío voy a poner un ejemplo. Si yo tengo comida en mi casa todos los días que Dios me ha bendecido y pasa un hambriento, yo dejo de comer para saciar ese hambriento, porque yo como todos los días y ese hambriento lo que ha hecho es pasar trabajo y pasar hambre. Así es que el mundo, los pudientes deberían actuar, los poderosos de la tierra, en vez de estar haciendo daño, maldad. Está bien que usted no acepte en su país a todo el mundo, pero el gobierno tiene la facilidad de proporcionarle una ayudita, aunque tenga que deportarlo, pero no lo deporten con la mano vacía, porque son gente que vienen muertos del hambre, muertos de necesidad. Póngale algo en la mano, si lo va a deportar con su familia. Entonces, esto es para que usted vea lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué estamos predicando esto de nuevo? Vámonos a Apocalipsis. En el capítulo 19, estamos en el versículo 11 que damos aquel día, donde vamos a leer ya lo que es el jinete, el fiel y verdadero. Escuchen esto, señores. ¿Qué es la palabra fiel? ¿Qué significa fiel y verdadero? Bueno, esa palabra conlleva muchos requisitos, hasta de lo mismo que estamos hablando aquí explicando. Una persona fiel no maltrata a su semejante, y menos una gente que esté pasando trabajo. Si en verdad usted quiere demostrar fidelidad ante Dios, eso conlleva mucho esa palabra, ser fiel. La palabra fiel es alguien que no ha hecho su propia voluntad, que no ha usurpado la voluntad de aquel que es su padre o su esposa, un ejemplo, que no ha adulterado, que no ha cambiado, que sigue siendo la misma persona que fue enviado a nosotros. Aquí hay una palabra, antes que usted continúe, hermano, de dos palabras que el Espíritu Santo puso ahora mismo en mi mente, dos palabras. ¿Cuál fue la finalidad del Padre enviar a Jesús a la tierra? Fue ayudarnos a nosotros, los necesitados. Fue ayudarnos. Entonces Dios espera que nosotros, a medida que Él nos va bendiciendo, también hagamos lo mismo. Sigamos ayudando a los que necesitan, en todo el sentido de la palabra. En lo que sea que el otro necesite y usted pueda, porque si no se puede, lo que no se puede, no se puede. Pero todo lo que esté a nuestro alcance, debemos hacerlo para beneficiar al que necesita, porque esa fue la misión de Jesús, venía a beneficiar a los necesitados. Así es. Señores, dice que Jesucristo se llama, oigan bien, dice aquí, versículo 11, capítulo 19 de Apocalipsis, dice: entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y su jinete se llama,
no dice se llamaba, sino se llama, está hablando en presente. Se llama. Aquí él no habló en pasado, no, habló en presente, en lo que estaba viendo ahí mismo. Dice, y vi un jinete, y su jinete se llama, o sea, se llama, ese es el nombre, se llama Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. ¿Cuáles son las características de este jinete? Fiel y verdadero. Así el Señor quiere encontrarnos a nosotros, fieles y verdaderos. Cuidado con lo que hagamos. Meditemos en eso. Fiel, que no traiciona. Jesucristo nunca ha traicionado a su Padre, ni el propósito el cual vino a nosotros, ni aún el que está ejerciendo en el cielo. Fiel, verdadero, porque lo que habla es de justicia y de verdad. Amén. Él no necesita mentir, porque Él es verdadero. Él no miente. Ese es un candidato que no miente. No miente. Por eso todo lo que Él dijo, debemos creerlo, porque así es. Él dijo que es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador. Dijo que vendría y volverá. Está sentado a la diestra de Dios, que tiene un Dios que es nuestro Dios, que tiene un Padre que es nuestro Padre. Amén. Y dijo, digan esto a mis hermanos. Pero esto el mundo lo ha ocultado. No ha ordenado velar por los más débiles. Nos dijo también, el que quiera ser grande en mi reino, hágase pequeño en este. Hágase fiel y verdadero para que sea grande en el reino de los cielos. Así es. Y aquí está este jinete. Dice que juzga, verdadero, que juzga y pelea con justicia. Aquí no hay favoritismo, aquí hay justicia. Lo que Jesucristo soportó delante del ser humano, lo hizo ¿con qué? Con justicia. Amén. Peleó con justicia. Y hay algo que es bueno, porque es bueno que se vaya entendiendo la explicación clara. El Señor no nos está mandando a hacer cosas que nosotros no podamos. Es lo que esté a su alcance. Un ejemplo, si usted se está desayunando y tiene 2 pedazos de plátano en el plato y llega cualquiera, con amor usted le dice, usted desea comerse un pedacito de vivo. Es que usted sea fiel, amoroso, verdadero, pero que usted no lo haga para usted satisfacerse, sino para usted sentir la satisfacción de que el que llegó necesita también. Y que somos iguales ante Dios. Así es. Eso es parte de la fidelidad. Amarnos unos a los otros con mutuo amor, dice el Señor, no con engaño. Dice aquí, sus ojos eran como llama de fuego. ¿Se dan cuenta que aquí cambió? Aquí la expresión ahora habla en pasado, eran. Eran como llama de fuego. Miren, sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Por qué ahí habló en pasado ahora? ¿Por qué dijo ahí que sus ojos eran? Y no dijo sus ojos son. Porque es que eso que dice aquí que sus ojos son como llamas de fuego, recuerden que ahí Jesucristo está viniendo ya a juzgar. Y dice la palabra que el infierno será el resplandor de Dios. Porque es que ya esta gloria que vamos a ver es la gloria original y verdadera del Hijo de Dios, que viene con los ángeles de Dios y con el poder de Dios, donde el mismo sol
dejará de dar su luz, las estrellas y todo, para que el resplandor de la gloria de Dios se vea por completo original. Y esto es lo que va a consumir al enemigo y a todo aquel que le ha seguido. Algo que no se explicó bien en cuanto a que es y era, son dos cosas diferentes. Claro. Para mí, cuando dice era, que no está hablando del presente, fue que él se mostró en otro tiempo. Y sus ojos eran como llamas de fuego. En otro tiempo, no en el presente que estamos. Ahora, cuando dice, y vi un jinete en el caballo blanco, lo vi. Ahí está expresando en el presente. O sea que el Señor se ha mostrado en todos los tiempos a su pueblo. Así es. De la manera que, con su poder, representando su poder. O sea, nosotros no estamos ajenos al poder de Dios y de su Hijo Jesucristo. Así Estamos es. bien claros, porque eso nos ha presentado en todos los tiempos. Dice el versículo 13, vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ustedes ven cómo aquí Juan detalla claramente a Jesucristo. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Esto es bueno que el Señor habla para todos, porque esto es un programa preparado en base a la definición del Espíritu Santo, porque aquí nosotros permitimos que sea el Espíritu Santo que vaya poniendo la palabra. Esta palabra que acaban de expresarse aquí, que viene como Rey de Reyes, en su vestidura tiene su nombre, Rey de Reyes. Esto es bueno, aquí le está hablando a los reyes de la tierra, lo que se dicen hoy, 6 reyes. ¿Cuál es el verdadero rey? Es este que viene a pedirle cuenta a los reyes de la tierra. Porque claro, hay reyes en la tierra. Pero que se haya usted haciendo conforme a la voluntad de este rey que se dirige. Porque si usted se halla conforme a la voluntad de este rey que viene, pues usted no le va a pasar nada. Pero todo el que esté contrario, cometiendo crímenes y cosas en base a su poderío que tiene que vérsela con este rey, porque este es el máximo de los reyes. Entonces Dios le habla a todo el mundo. En base a que Jesús es rey, le está diciendo a los reyes de la tierra que están por debajo de las órdenes de este rey. Miren ahora lo que sigue aconteciendo. Lo que Dios manda a decir ahora. Porque aunque todo esto se nos está hablando aquí, aún el enemigo no ha sido derrotado. Aún las personas no se han arrepentido y no se arrepentirán tampoco. Y miren lo que dice luego el ángel de Apocalipsis 19. Dice, y vi un ángel de pie en el sol, que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitantes y de poderosos, carne de caballos y jinetes, carne de todos
libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Ay, papá, ¿se dan ustedes cuenta de lo que el Espíritu Santo comenzó a explicar sobre los reyes de la tierra? Hoy le está hablando el Señor a lo poderoso de la tierra. Usted tiene tiempo para reconocer a este Rey de Reyes y arrepentirse. Usted tiene tiempo, pero este mensaje hoy es para ustedes, los poderosos de la tierra, los que dicen que tienen un poder en absoluto y que en base a ese poder ustedes están haciendo todo habido y por haber, pero menos nada que favorezca a la humanidad, sino masacrando a la humanidad en base a sus poderes. Pero ¿qué está explicando el Señor aquí? ¿Cómo van a terminar todos esos reyes? En el vientre de las aves. Así es. Miren, el enemigo, Satanás, que es nuestro enemigo, y el falso profeta, que es el que sabe la palabra de Dios y la niega, hay algo. No serán, aquí no lo presentan muerto de la misma manera que a los demás. Muchos morirán por la espada de ¿quién? Del que está montado en el caballo. El que está mortado. Pero dice que los otros dos serán lanzados vivos. En el fuego que arde con fuego y azufre. En el Dice aquí que esos serán lanzados vivos. Vamos a leerlo de nuevo porque hay que detallarlo mucho. Sí, hay que detallarlo. Es bueno que lo comprendan los que no. Y escuchen el por qué es esto. Escuchen el por qué es esto. Miren, la bestia fue apresada. La bestia. ¿Quién representa a la bestia? Satanás. Poder, un poder. La bestia es Satanás, quien ha traído ese mensaje bestial. Desde Génesis, el mensaje que trajo fue monstruoso. ¿Por qué? Porque un mensaje que contradice a Dios ya es un mensaje de muerte para nosotros. Sí. Por eso se le considera la gran bestia. Dice, la bestia fue apresada, porque Satanás es el que va a ser apresado. Así Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Por qué es que va a ser un falso profeta? Porque es que del mismo diablo. Es un agente, un servidor Claro, de Satanás. Es que del mismo diablo es que va a recibir poder para hacer milagros y hacer cosas. Y enseñar pero son doctrina falsos. Falsa. Son falsos. Y dice, y el falso profeta que había hecho las señales ante ella, o sea, había hecho las señales ante el mismo Satanás. Dice, con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuántos fueron lanzados ahí? Dice que el enemigo, que es la cabeza del mal, y el falso profeta, que es la segunda cabeza. Solamente dos fueron lanzados ahí. ¿Y qué sigue diciendo más adelante? Oigan, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves
se hartaron de su carne. O sea, estos no fueron lanzados al lago de fuego. No. No fueron enviados. ¿Saben por qué? Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Por qué no serán lanzados? Y escuchen. Vamos a dejar que sea la palabra que nos explique. Miren lo que dice Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ellos, esos seguidores, que por confusión, que porque estaban engañados, como hay muchos hoy en día siguiendo una religión falsa, siguiendo doctrinas falsas, depositando su confianza en hombres, diciendo que son hombres santos, confundidos, esos, Jesucristo con su propia palabra, que es la espada, en aquel día le dirá exactamente todo lo que hicieron mal y caerán muertos con toda y alma por haber desobedecido la palabra de Dios. Porque el infierno no está hecho para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Es así. Hay algo aquí que podemos decir que significa muerte de una vez. Cuando en aquel tiempo muchos vendrán de todos esos falsos profetas que estamos hablando aquí, vendrán muchos diciéndole al Señor: Señor, en tu nombre nosotros hicimos tal cosa, hicimos esto y aquello. ¿Qué el Señor le dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. Ahora, yo quiero que usted me conteste a mí esta pregunta: ¿eso es muerte o es vida? Cuando el Señor le diga: apartados de mí, obradores de maldad, no lo conozco. Porque ellos vendrán a Jesús pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero estaban siendo engañados por el falso profeta. Exacto. Pero ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor le va a decir: apartados de mí, aunque ustedes digan que ustedes hicieron tal cosa en mi nombre, pero no fue para mí que lo hicieron, ustedes lo hicieron para un señor que ustedes se hicieron como su Dios, y a ellos ustedes les servían. Ese es el falso profeta que estamos hablando. Apartado de mí, no lo conozco. Cuando el Señor diga: apartado de mí, ¿eso es vida o es muerte? Es muerte. Inmediatamente el Señor lo aparte a usted. Mire lo que dice, refiriéndose a esto aquí. Usted puede ir al libro de Mateo capítulo 25, el versículo 41. Miren lo que, porque es el rey que está hablando aquí. ¿Quién es que está hablando aquí? Dice que en su muslo dice: Rey de reyes, Señor de señores, verdadero y fiel. Amén. Y oigan lo que dice aquí en Mateo 25, 41. Dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hay algo que hay que explicar bien. ¿Cómo ustedes escucharon que el Señor dice aquí que el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles? Exacto. Pero por la mayoría servirle a ellos, van para ese mismo lugar. Entonces, por eso que el llamado que nosotros hacemos es a estudiar las Escrituras y que usted conozca a su rey. ¿Cuál es su verdadero rey? Su verdadero rey no es un ser humano, no es cualquier hombre. Es Cristo Jesús. ¿Y cómo usted debe conocerlo? Mediante, igual que nosotros que estamos estudiando para conocerle más y más. Y ese es nuestro empeño, de que usted conozca su verdadero rey, su verdadero candidato por quien usted debe dar el voto. Es Cristo Jesús. Sobre esta tierra no hay hombre que valga la pena usted irse en pos de ellos, porque son mentirosos, no le van a cumplir con lo que le ofrecen. Ningún gobierno le va a cumplir, nadie en esta tierra, con lo que le promete.
hemos sido engañados de los políticos, de los religiosos, pero el único que nos va a dar a nosotros nuestro galardón, porque lo ha dicho así, es Cristo Jesús, pero es a los que se mantengan fieles a su palabra, no a una religión engañadora. Entonces, mis hermanos, esto sucederá. Escuchen bien. Pero esto no termina ahí, porque simplemente te está hablando de lo que va a pasar. Porque aquí vemos entonces al ángel bajar para cumplir esta palabra, porque dice que la bestia tiene que ser encadenada, tiene que ser amarrada. Un ejemplo. Sí, Aquí esto es lo que va a suceder después. Que aquí vemos en el capítulo 20, vamos a ver donde el ángel baja. Dice aquí: entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Oigan bien esto. Ahora, vamos a estudiar esto aquí, porque esto es muy bueno. Nosotros, el ser humano, ha malinterpretado esta lectura. Escuchen esto. Escuchen esto. El ser humano ha malinterpretado esta lectura. ¿Por qué? Porque el ser humano y los religiosos creen que en este tiempo, que Satanás estará encadenado para que no engañe, dice la palabra, para que no engañe a nadie más. Creen que el ser humano se va a ir con Dios para el cielo y que luego volverá a bajar y que Satanás va a intentar engañarlo. Señores, eso no es así. Lo que la Biblia está especificando aquí es que al ser humano, a todos nosotros, se nos va a dar una oportunidad de ver realmente lo que hay en nuestros corazones para no tener una excusa como lo tuvo Adán y Eva. Escuchen esto hoy en día. ¿Y por qué el Espíritu Santo pone esto en mí hoy en día? Porque nosotros tenemos las malas costumbres de tomar nuestra propia decisión y cuando cometemos un pecado, no, Satanás me tentó, Satanás hizo esto. Sabiendo nosotros ya, teniendo nosotros ya el conocimiento del bien y del mal. Escuchen esto, porque dice aquí, escuchen bien cómo dice, oigan, el ángel prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones hasta. ¿Para que no engañe qué? Cuando dice hasta, es que hay un tiempo ahí. Hasta. Hay un reconocimiento de algo ahí. O sea que durarán 1000 años, o no sé si ya lo hemos durado, porque puede ser este tiempo de nosotros. Puede ser este tiempo de nosotros, donde la humanidad tendrá que enseñarle a Dios su propia naturaleza. Y es ahí donde se cumple la palabra de Dios también, que dice, o frío o caliente, pero no quieras tú ser tibio.
Porque muchas veces queremos, y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Eso nos lo enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que ni los mismos ángeles se atrevieron a reprender a Satanás y a culparlo y a decirles y a blasfemarlo y a decirles tantas cosas como hoy en día hacemos nosotros, y nos enseñan que es peor. Oigan esto, aquí dice que será que atado para que no engañe. ¿Por qué que nosotros tenemos que poner de nuestra parte? Tenemos que elegir: o elegimos el camino del bien o elegimos el camino del mal. Llegará una parte en que el ser humano tiene que elegir. ¿Por qué? Porque por esto es que Jesucristo vino y murió. Jesucristo vino y murió para salvar a aquel que haga su decisión. Porque si hubiese sido, como hay muchos que dicen, no, Jesucristo murió en la cruz y salvó a todo el mundo. No, eso no es así. La muerte de Cristo en la cruz solamente tiene su efecto en el que reconoce su pecado y quiere cambiar su forma de vivir. En el que lo reconoce como el Hijo de Dios y guarda los mandamientos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que pasar por la gran prueba de fuego. Entiéndase esto aquí. Es así, hay muchas personas hoy en día inundadas en el pecado, porque creen que la muerte de Cristo cubre todo lo que nosotros nos den ganas de hacer, vamos a decir, porque ya Cristo murió por mí. Acordémonos que Jesús pagó una deuda anterior que nosotros teníamos. Pero si usted vuelve a endeudarse de ahí para acá, usted va a tener que buscar la forma de salir de esa deuda. Claro. Porque la muerte de Cristo no cubrió el pecado de la sentencia que fue dada en el cielo, de muerte. Eso es lo que la muerte de Cristo no cubre, y nos dejó limpios, claro. Estamos exonerados de todo pecado. Pero si usted ha vuelto a involucrarse en el pecado y tiene pecado pendiente, ya la muerte de Cristo, es su pecado, no se lo va a exonerar. Ya usted tiene que ir a Dios y ayunar y orar mucho para que usted pueda volver a reconciliarse con Dios. Pero después de que Dios nos limpió y volvamos y nos ensuciamos, ya esos son asuntos de nosotros. Usted tiene que tratar con Dios si usted ha vuelto a ensuciarse de ahí para acá, porque Dios pagó por todo la deuda. Pero ¿se verá endeudado el hombre nuevamente? Hágase esa pregunta. Si está el hombre endeudado con todo lo que hiciste hoy en día, crímenes, violaciones, homosexualidad, desamor, maltrato al prójimo, ¿se verá el hombre endeudado? Pregúntese usted. Pero ya esos pecados de Cristo para acá, ya eso tenemos nosotros que ir a Dios y aclarar con Dios. Ahora, claro, el Señor dice en cuanto a eso: hijo mío, ven y pongámonos a cuenta, razonemos, porque aunque yo envíe a mi hijo para que pagara tu deuda, tú volviste y te endeudaste. Entonces el Señor nos está llamando hoy a que vengamos a Él arrepentidos, vengamos a Él para ponernos a cuenta. Pero la muerte de Cristo no está cubriendo esos pecados de la muerte de Cristo para acá. Fue de ahí para allá la sentencia de muerte que teníamos, que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Ahora que tú te hayas desviado, pero también tiene una oportunidad para venir al Señor. Miren lo que dice la palabra en Hebreos 6:6, refiriéndose a esto. Porque cuando esté encadenado Satanás, cuando Satanás esté encadenado, que ya no pueda tentar al ser humano, ¿a quién usted va a culpar de sus pecados delante de Dios? Y es por ello que dice aquí la palabra
Pero después cayeron, o sea, a los que después han volvido a caer, después de aceptado a Jesucristo, dice que después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo, oigan, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. Eso está búsquelo en Hebreos 6:6. Y también en Juan, también lo dice. Hay de aquellos que continúan pecando, porque no hay más sacrificios por el pecado. Bueno, aquí hay algo que podamos añadir a estos textos bíblicos, que es que cuando termine ahora el tiempo de gracia, ya no va a haber más oportunidad para que el pecador se arrepienta. Y es por eso que se van a mantener en su posición. Es por eso que el Señor nos llama a que el arrepentimiento, que hagamos arreglo ahora, antes que termine el tiempo de gracia. Porque ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que cuando termine el tiempo de gracia, el que es justo siga justificándose, y el pecador va a seguir con su impiedad. Es de eso que se está hablando ahí, de que esa gente permanecerán en su posición de pecado y crucificarán al Hijo de Dios siempre. Ese es su deseo, pero fue porque no hubo arrepentimiento. No lo hubo en el tiempo que el Señor le dio de gracia para que lo hicieran. No lo hubo. No se interesaron por eso. Entonces, ellos van a seguir con su impiedad, como dice la palabra, y que justo siga justificándose y el impío siga con su impiedad. Así es. Es tremendo eso. Entonces tenemos que tener mucha cuenta, porque no sabemos ahora mismo si somos nosotros que estamos en este tiempo. No sabemos. Sí, posiblemente sí, porque es que ya el tiempo se acerca. El tiempo de que la gracia culmine ya se está acercando. A medida que Cristo se acerca, la gracia va a terminar antes del regreso de Jesús. Escuchen bien, salió en la noticia de que el hombre más inteligente del mundo, el más inteligente, el más intelectual, búsquelo en las noticias, búsquelo en la internet. Yo no puedo afirmarlo porque esto, Dios no se lo ha revelado a nadie, yo no puedo decir esto, pero dice el hombre más inteligente, el más intelectual, con un coeficiente altísimo, es el más inteligente del mundo. Salió en la noticia que él afirmó que posiblemente, él no dijo que vendría hoy o mañana, que posiblemente Jesucristo viene o puede venir en esta generación a juzgar al mundo. Que por los eventos y que por lo que ha leído y etcétera, para esta generación, para este siglo, es que Jesucristo puede venir en gloria. Oigan esto, él no dijo el día, pero dijo, No. Él dijo, y es el hombre más inteligente con el coeficiente más alto del mundo entero. Oigan esto, del mundo entero. Él dice que posiblemente para esta generación, para este siglo, puede que venga Jesucristo. Aquí hay algo para afirmar un poco. Yo no había oído hablar de este señor, de esa información, pero para afirmar un poco lo que él explicó, porque lo estoy escuchando ahora porque el hermano lo está explicando. Pero la palabra de Dios dice que de ningún modo pasará esta generación sin que todo suceda. Así es. De ningún modo. O sea que él está hablando de acuerdo a lo que dice la palabra, porque él no está poniendo día, ni la palabra tampoco está poniendo día. Así es. Pero dice, de ningún modo pasará esta generación sin que todo suceda. O sea que todo está cerca.
Todo Así está cerca. es. Entonces, mis queridos hermanos, amigos que nos escuchan, recuerden que Satanás será atado. Y cuando esté atado, ya no tendrá a quien tentar. Usted no tiene Dios. Esto, yo digo que fue un ángel, porque el domingo, incluso esto me lo dijo a mí una persona que vino aquí, pero no me dijo ni el nombre. Pero qué coincidencia es que lo que ese joven vino y me habló, hoy en día lo estoy yo hablando aquí. Porque Dios lo que quiere es que el mundo sea sincero ante sí y que asuma la culpa realmente que tiene en sí mismo sin echarle la culpa a alguien. Ese joven, voy a decir esto. El domingo en la tarde, aquí en mi local, se me presentó un joven. No me dijo ni cómo se llamaba, no me dijo nada, pero lo único que me dijo fue que vino, que fue enviado aquí. Y me comenzó a explicar la Biblia desde el Génesis hasta el final. Y yo no pude decirle en algo que está equivocado, porque conozco las Escrituras. Tampoco se identificó con ninguna religión, pero me dijo claramente, me dijo, mira, y antes de explicar un poco lo que él me dijo, voy a hablar de esto. Él me dijo a mí, cuando Adán y Eva pecaron, Dios estaba esperando que ellos fueran justos y asumieran su propio pecado en decir, sí, pecamos y comimos del árbol que tú nos dijiste que no comiéramos. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? No asumieron su pecado, sino que Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. No fueron justos en decir, sí, Señor, hemos pecado. No es, y es lo mismo que hoy en día nosotros buscamos, no somos justos tampoco, porque le echamos la culpa a otra cosa. Y es por ello que Satanás será atado, dice, donde no tendrá a quien tentar. Cuando tú no tengas quien te tientes y cometas tú tu propio pecado, ¿qué le dirás a Dios? Que fue Satanás que te hizo pecar. No, yo elegí pecar. Tú le vas a decir a Satanás, le vas a decir a Dios que fue Satanás, Dios sabiendo que Satanás está encadenado. Entonces, Dios quiere que seamos sinceros, porque Dios no tiene dioses delante de Él a quien tenga que darle cuentas, y lo dice Él mismo. Dios hace con lo que es de Él como Él quiera, y lo que Dios quiere es perdonarnos, pero hacernos ver a nosotros nuestra propia condición pecaminosa, donde no tenemos que juzgar a nadie más y decir, no que por no que por esto, no hay excusa, porque aún así, si Dios nos lleva al cielo, aún en esa condición, si Dios nos lleva al cielo en esa condición que estamos, allá en el cielo continuaremos con nuestra misma actitud, y en vez de ser sanados en el cielo, vamos a corromper el cielo. O sea que esa es la razón por la cual el Señor los pecadores no los llevará al cielo. El Señor va a llevar al cielo a personas arrepentidas de todo corazón y que deseen hacer la voluntad de Dios. Este joven que vino el domingo, donde mí me dijo, ¿tú sabías que Satanás no sabía quién era que iba a venir a pelear con él al mundo? Él no sabía que era el Hijo de Dios. Él pensaba que Dios había dicho, porque Dios cumple su palabra y no miente.
Dios dijo que era de la simiente de la mujer. Y Jesucristo ha estado siempre, y Jesucristo es la simiente de Dios. Jesucristo es la simiente de Dios, no es la simiente de la mujer. Cuando Satanás escuchó esto, él pensaba que era un hijo de la mujer que iba a pelear con él. Por eso, él mandó a Caín a matar a Abel, porque como Abel tenía temor de Dios, tenía agrado de Dios, él pensaba que era ese. Por eso incitó a Caín a que matara a Abel. Pero cuando él mató a Abel y vio que Dios le dio otro hijo, él dijo, yo no voy a pasar toda la eternidad matándole un hijo y un hijo para que nazca otro hijo a la mujer. Lo que hizo fue que corrompió a toda la simiente de la mujer. Oigan esto, eso me dijo a mí el enemigo, perdón, el enemigo no, me dijo ese joven, y luego me dijo, ¿qué tú crees? Hay mucha gente que han abolido los mandamientos de Dios, pero es porque no leen y le falta entendimiento. ¿Qué tú crees que fue lo que hizo Satanás en el cielo? La ley es tan eterna como lo es Dios, porque tú no has escuchado lo que significa pecado. El pecado es el quebrantamiento de la ley. Y si Satanás pecó, ¿qué fue lo que quebrantó? Quebrantó la ley de Dios, pero en el cielo. Por eso Dios es tan sublime y sabio. Hay un mandamiento que el mundo, Dios sabía que se iba a olvidar y lo iba a quebrantar más que todos, el sábado. Por eso dice, acuérdate del sábado, el día de reposo, para santificarlo. Me resumió la Biblia. Incluso, ¿qué dice él? Hay muchos que dicen que Jesucristo abolió porque resumió en 2 mandamientos los 10 mandamientos. 4 mandamientos que vienen de Dios y 6 para el hombre. Pero déjame decirte, me dijo el joven, me dijo, déjame decirte que resumir algo no significa que tú lo estás eliminando, sino que lo estás haciendo más complejo para que haya un entendimiento. Un resumen no significa que está abolido, sino que lo haces más entendible. ¿Y por qué se resumió en 2 mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a Dios, ¿vas a abolir su palabra? ¿Vas a desobedecer su palabra? Y si tú amas a tu prójimo, ¿tú vas a desear cosas malas para tu prójimo? ¿Vas a desear la mujer de tu prójimo? ¿Vas a matar a tu prójimo? ¿Vas a hacerle daño a tu prójimo? Entonces por eso es que se resumen, no que se abolen, sino que se le da el verdadero significado, pero no que están abolidos. Lo que Satanás quiere es que el mundo continúe en esta enseñanza. Todo eso me enseñó ese joven ese día. Me habló incluso del manto de justicia. Me dice, ¿tú crees que realmente Adán y Eva estaban desnudos? No, no estaban desnudos. Estaban vestidos. Lo que pasa es que el manto, esa vestidura que ellos tenían, no era una vestidura hecha por manos humanas, ni por cosa humana. Tenían la misma vestidura de los ángeles y del mismo Dios, que la Biblia lo llama el manto santo. Amén. El manto de justicia. Ahora, ese manto se manchó del pecado y hubo que quitárselo. Entonces ellos intentaron cubrirse con hojas, pero por más que se quieran cubrir, ese manto no lo van a tener. Porque aún luego de haberse cubrido con hojas, continuaron, ¿qué? Teniendo vergüenza. Continuaron en vergüenza, y dice que la vergüenza era porque vieron su desnudez. Pero no es una desnudez física del cuerpo, sino la desnudez de su alma y de su propia maldad. Oigan, yo creo que Dios enviará ángeles a sus hijos que lo amen y que quieren trabajar y predicar la verdad. Dios lo enviará, porque a mí me visitó y lo que me habló lo escuché.
Cristo viene pronto. Séale fiel a Jesucristo. No importa que tal fulano se ponga bravo, que tal fulano porque no entiende, siga a Jesucristo. Vaya a los pies de Jesucristo. Si Él dice que es el Hijo de Dios, quédese ahí. Si Él dice que hay que guardar los mandamientos, quédese ahí. Vele por el pobre, vele por el necesitado y haga la justicia. No podemos estar en el reino de Dios sin justicia. Quédese en la justicia de Dios. Haga lo que Dios le manda hacer conforme a su palabra. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Y no busquemos excusa hoy en día. No estemos culpando, no estemos injuriando, como hay muchos que se suben a un púlpito o andan por ahí, que ese diablo sucio, que ese qué sé yo qué, que por esto y lo otro. No, digamos, nosotros somos los sucios, nosotros somos los que hemos pecado, nosotros somos los que merecemos realmente el castigo que Dios ha demandado dar a todo desobediente. Y ahí vamos a pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque cuando cometemos un pecado, lo cometemos con conocimiento propio. Porque el adulterio no se da sin consentimiento. Para usted robar, tiene que saber que lo que se está robando no es suyo. Para usted mentir, usted tiene que saber que está mintiendo. Todo pecado se hace con conocimiento. Ningún pecado se hace sin conocimiento propio. Todo el mundo sabe lo que está diciendo y lo que está haciendo. Claro. Entonces, tenemos que afianzarnos a Dios, a su ley, que es el ayo que nos lleva a Cristo, porque nos hace ver nuestro propio pecado. Pero no podemos culpar a nadie más. Entonces, vamos a darle a Dios sinceridad. Vamos a ser sinceros. No nos dejemos engañar por eso que dicen, no se puede hablar la verdad, hay que callarse. Cállele la boca con la verdad, que es la espada de doble filo. Porque usted se va a perder por culpa de estar callando lo que es el pecado y encubriendo el pecado. El que cubre el pecado ajeno es tan culpable como el que lo ha cometido. Necesitamos el espíritu de Elías en las iglesias. Ese espíritu tiene que volver, y es el espíritu que el que está haciendo la cosa mala se lo dice para que se corrija o se vaya al mundo. Pero ni frío o caliente, no tibio. Porque el juicio viene pronto y viene para mí, para mi familia, para aquí, para Tineo, para Blanco Tejada, para todos nosotros viene un juicio. Y esto es serio. Porque la palabra de Dios no miente. ¿Cómo es que se llama Jesucristo? Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Ese es su nombre. Fiel y verdadero. Dice la palabra, no seas partícipe del pecado ajeno. No seas fiador de hombres. No seamos fiador de nadie. No seamos fiador de nadie. Seamos sinceros con Dios. No nos hagamos fiador de nadie. Vamos a decir la verdad también, para que la sangre del otro no recaiga sobre nosotros también. Escuchen esto. Entiéndase esto. Hay más seguidores de Satanás que de Dios. En este mundo hay más seguidores de Satanás y de los placeres de este mundo y de la economía del dinero y adulones de personas que realmente adoradores de Dios. Porque dice la palabra que serán incontables como la arena del mar. Y el objetivo de los seguidores de Satanás es, vean, quebrantar la voluntad de Dios. Quebrantar la voluntad de Dios. Querrán doblegar la voluntad de Dios a la voluntad humana, doblarlo. No podemos dejar que eso suceda con nuestra vida. Seámosles fieles a Dios, seámosles fieles a Él,
adorémoslos a Él a través de su Hijo Jesucristo, recibiendo el Espíritu Santo. Y vamos a hacer justicia. Dice la palabra, buscar primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Es como decimos, adoren a aquel que ha creado los cielos y la tierra y a su Cordero. Nadie que no haga esto verá el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Adorad a aquel que ha creado los cielos y la tierra y a su Cordero. Porque de esto depende la vida eterna, que te conozcan a quién. Al verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, señores, esto es de vida o muerte. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Que Dios le bendiga. Continuamos mañana ya en lo que es el versículo 4, donde vemos los santos reinan con Cristo. Tengo por aquí ya para ir terminando, leer los comentarios, que ya vamos a terminar, son las 10:27 minutos. Saludo para el de Mateo, dice buenos días, mañana, buenos días, hermosa mañana lluviosa, que Dios lo bendiga siempre, allá en México. Alicia Ramos dice por aquí, buenos días, amada familia de Amanecer Cristiano, Dios le bendiga siempre. Tremendo, yo escuché esa noticia del joven. Las señales y profecías indican que la venida de Cristo en poder y gloria está muy cerca. Alabado sea nuestro Dios. Dice aquí, es por eso que con más diligencia pongamos atención al llamado de Dios y venir a Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Cada cual dará cuenta de sí mismo. El alma que pecare, esa misma morirá. La salvación es individual. Sí, la salvación es individual, pero también la perdición es grupal. Porque cuando usted se hace cómplice del pecado ajeno, también el pecado ajeno lo cubre. Entonces usted tiene que cuidarse. Por eso es que la salvación es individual. Hay que cuidarse con eso, porque la Biblia no se equivoca. La Biblia dice, no seas que partícipe, no te sientes sencilla de burladores, no seas fiador de nadie, para que el pecado ajeno no te cubra a ti también. O sea que una muerte individual no caería culpa sobre nosotros si nosotros estamos inocentes. Pero si yo veo el amigo que está a punto de fracasar y yo puedo agarrarlo por un brazo y ayudarlo a que no fracase, esa sangre no va a correr por mí. Entonces el Señor nos manda, aunque la salvación es individual, tenemos que amonestar cuando usted ve peligro, porque si usted no lo está viendo en el otro, para que esa sangre, porque el otro se perderá por su error, pero usted se perderá por consentir el error en el otro también. Entonces es peligroso si vemos una persona que está a punto de fracasar y usted pudiéndolo ayudar no lo ayuda, usted va a correr la misma suerte también. Así es. Aquí en 1 Timoteo 5:21 nos dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ahí está. Bien, señores, vamos a orar ya para despedirnos. Esto es muy... esto es muy delicado. La palabra de Dios es algo muy delicado. Esto no es un juego. Esto no es que por hablar y por hablar y por hablar. La palabra de Dios no se resume en mucha palabrería, dice la misma palabra de Dios, sino en acción y poder. El que está hablando y que usted lo ve que habla y que es bucha y pluma, como dicen, no confíe en gente así. Confía en el que retiene su palabra y actúa. Dios anda buscando personas de estas cualidades que actúen. No los que están hablando y que... No. El reino de los cielos no es de esto. Recuerden que por esto a Cristo se le titula y se le atribuye
el verbo de Dios, porque es el que actúa, el que acciona, el que ejerce la voluntad de Dios. Y a esto hemos sido nosotros llamados, a ser igual que Jesucristo, a ser llamados hijos de Dios, para actuar y ejercer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor porque ha explicado su palabra en esta mañana a todos y estamos muy agradecidos de Dios. Nos despedimos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, usted ha puesto la explicación de su palabra en nuestra mente, Señor. Ponemos, Señor, la audiencia en su mano, Señor, lo que han escuchado la palabra en esta mañana, su familia, para que ellos puedan también conocerle a través de la palabra y que puedan ser una luz en el lugar donde ellos se encuentren, Señor, para los que están en tiniebla. En su mano nos ponemos, mire, Señor, aquí Francisco Javier y su familia, su esposa, su madre, sus hermanos, lo ponemos en su mano, Padre Santo. Mire, Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos, todos nuestros familiares que no le conocen todavía, lo ponemos en su mano. Ponemos nuestros vecinos, Señor, de cada uno de nosotros en su mano, para que usted también nos ayude a ser un ejemplo en el lugar donde vivimos, de que las demás personas puedan verlo a usted a través de nosotros, Señor. Gracias le damos, Padre, perdónenos en todo lo que le hemos ofendido en este día. Quédese con nosotros en lo que resta del día, dirija usted nuestro paso, que sea usted nuestra protección en el lugar donde estemos y donde nos toque ir, que usted sea nuestro compañero, nuestro protector, Señor. Gracias le damos. Mire, Señor, el compadre que está aquí con nosotros, Señor, lo ponemos en su mano a él y Amén. a toda su familia. Amén. A su vecino también, Señor, de él, y que pueda cada día ser un ejemplo suyo en Amén. ese sector, Padre. Amén. Gracias le damos, Padre. Quédese con nosotros. Mire, Señor, su iglesia por toda la tierra, Señor. Lo ponemos en su mano. Mire, Señor, los dirigentes, Señor, lo ponemos en su mano. Cada hermano y su familia. Los problemas que estén pasando, Señor, lo ponemos en su mano. Mire su pueblo de Israel que está pasando por problemas, momentos difíciles. Mire otro pueblo, Señor, como Siria y demás pueblos, que hay muchos cristianos que están pasando por dificultades. En su mano lo ponemos, Señor. Que usted sea, Señor, su auxilio de ellos, Padre Santo. Contamos en que usted no nos ha dejado solos, porque es una promesa. Usted dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, le damos por esa compañía, por esa protección tan grande, Señor. En el nombre amado de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Bye bye, Dios le bendiga. Gracias por estar en este tu programa Despertar Cristiano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será mañana jueves donde estaremos con ustedes nuevamente de 9 a 10 de la mañana. Bye bye y que pasen un feliz resto de este día. Voy para allá, voy para allá.